Continuamos con Julio Gagó, el emprendedor del Perú, para los peruanos del mundo. Buenos días, amigos, aquí de la Hora del Emprendedor, aquí 2 horas con Julio Gagó. Efectivamente, llegué un poco tarde porque el tráfico, había un pequeño choque en las avenidas por donde venía, un pequeño atracón, pero gracias a Dios no hubo gran sorpresa y nos pudimos mover rápidamente y estoy llegando acá a la radio justamente cuando estamos entrevistando al doctor Víctor Mayorga, congresista del Partido Nacionalista, y hablando de estos temas del referéndum y de la renovación del Congreso por mitades, y también hay que hablar, congresista, del voto voluntario o el voto obligatorio. Los opositores dicen que no debe haber el voto voluntario, porque todavía el país no está preparado, dice, culturalmente, para no asistir o tenga ellos el deseo de decir, sí voy a ir, o sea, estoy preparado, debo ir y cumplir con mi deber cívico. Todavía no estamos preparados. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, fíjese, hubo un debate muy interesante en la Comisión de Constitución y ustedes acaban de tocar algunos puntos que son verdaderamente centrales. Yo creo que es oportuno tener que aclarar, cuando se habla de la falta de madurez, no se vaya a pensar que nuestra posición es querer endilgar de que el pueblo no conoce o es ignorante. Esa no es la idea. Claro, esa no es la idea. No es la idea, el pueblo conoce, sabe lo que es votar, pero la idea es otra. A ver, explíquelo usted. ¿En qué consiste? En que falta una madurez cívica adecuada. Segundo, ITT no es patrimonio únicamente de acá del Perú, sino de toda América Latina. No todos los peruanos conocen o conocemos la Constitución política del Estado en cuanto a su contenido, para saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, esta falta de información cívica y de educación política hace que nuestra población pueda ser fácilmente manipulada a través de los medios de comunicación, por un lado. Y ahí va una pregunta, discúlpeme que le interrumpa, sí. Y estuve el otro día estuvimos en 2 horas con Julio Gagó entrevistando no recuerdo bien, pero del sector de educación, donde hablábamos justamente de la currícula y hablábamos de este curso famoso de educación cívica, no sé si usted se acuerda. Claro. Que prácticamente hoy día ya no está llevado como era llevado anteriormente. Así o sea, es. ¿de qué podemos hablar, de qué conocimiento tendrán estas futuras generaciones si este curso no es el curso que era antes y es un curso que tiene que ser totalmente renovado a la actualidad, a lo que estamos viviendo? No, y ahí además se debe adicionar, como está establecido en la Constitución, muchos acuerdos internacionales y nacionales, la enseñanza de los derechos humanos como materia específica para que cada ciudadano pueda saber en qué medida es el respeto a su vida, en qué medida es el respeto a su opinión, a su propia libertad, cómo se debe respetar el honor de las personas, etcétera. Estas son disciplinas esenciales. Bueno, esto es lo que falta, evidentemente, repito, no solo para el pueblo peruano, sino también a nivel latinoamericano. Ahora, fíjese, en cuanto al voto obligatorio, en realidad el voto obligatorio viene a ser una reivindicación de carácter histórico, una lucha que ha correspondido a los partidos políticos, a los que hoy día se les denomina tradicionales. Porque vea usted, resumiendo, durante el inicio de la vida republicana, desde el año de 1823 hasta el año de 1920, fíjese, la forma de elección era de carácter censitario, quiere decir, solamente podían acceder al Parlamento primero los ilustres personajes de la sociedad, ¿no? Luego solamente podían acceder los quienes sabían leer y escribir, inclusive en el sector femenino, solamente los que sabían leer. Ya posteriormente se amplió la votación, los analfabetos eran total y completamente excluidos. Entonces esto es todo un proceso histórico que desde el punto de vista de la Constitución histórica a la que se recurre, nos va demostrando de que era más bien una conquista cada vez mayor del derecho al voto ciudadano y que esa tenga un carácter obligatorio. Este es un segundo elemento que se debe tomar en cuenta. Lo tercero, si se tuviera que ir a un voto voluntario, ¿qué es lo que sucede? Y vea usted, y permítame preguntarle a Julio. Dígame. Usted ve, colega. Cuando se presentan las elecciones, sean cuales fuere, en un día domingo, muchas veces uno se levanta contra su propia voluntad para ir a formar la cola, porque es una cola gigantesca. Yo prefiero quedarme en mi casa. Eso nos está revelando a nosotros mismos que no tenemos la educación cívica madurez cívica. La madurez para poder cumplir. Y entonces sí es que implica todo un traslado
digamos, de una comunidad a un centro de votación significa un desembolso económico, esa gente va a preferir no ir a votar. Y entonces, quinto elemento, es de que si nosotros revisamos los procesos electorales realizados en el país, siempre ha habido un alto grado de ausentismo, no menos del 15 o 18%, hasta porcentaje del 21%. A pesar que existen las multas. A pesar de que existen las multas, hipócritas siempre se van a condonar a la larga. Entonces, cuando se habla también de la cuestión de la eliminación del voto obligatorio, estaríamos ingresando peligrosamente a que las autoridades elegidas estén total y completamente deslegitimadas. Es por eso de que en el Congreso de la República y en la Comisión de Constitución, que aprobamos, por ejemplo, de que los representantes a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, tengan que someterse necesariamente a segunda vuelta para evitar que se hagan elegidos con el 16, 18 o 20%, que no les da mayor legitimidad. Y si que no ejecutan, no realizan una buena gestión, ese porcentaje que obtienen, al contrario, se vienen todavía cayendo cada vez más. Entonces, ¿de qué se trata? Y así como ahora después se piden la salida de los alcaldes, como se está viendo en muchos distritos del país. Entonces, ¿a dónde nos vamos por ese camino? A una desinstitucionalización total del país. Basta con lo que va sucediendo en el Perú. Con un Perú que se va desinstitucionalizado cada vez más, en el que la gente hace justicia por sus propias manos, en el que la delincuencia se va incrementando, el tema de la seguridad ciudadana no está bien tratado. No. Tiene sus grandes peros y sus observaciones, que no se trata de un capricho, como digo el presidente o el ministro de Justicia, de querer aferrarse al cargo. No, señor, nuestros cargos ya terminan de acá 1 año y medio y nos renovarán. Pero al Partido Nacionalista y a su líder Ollanta Humala, la renovación parcial del Congreso por mitades, ¿ustedes están en oposición? Porque he visto que Ollanta Humala prácticamente le da lo mismo, él no quiere tocar mucho ese tema. Nosotros como bancada hemos acordado y tenemos una posición firme de que esa renovación parcial no procede, porque allí también hay todo un conjunto de razones para poder ver. Si es que se aprobara una renovación... Porque Ollanta Humala ha dicho, bueno, a mí no me interesa ese tema en estos momentos, si quieren que lo vean o no lo vean, a él le interesa más el tema del país, ¿no? En estos instantes. Entonces, como que no le ha dado importancia al tema. No, tiene que ver también la renovación parcial del Congreso, es un tema de país. Porque partamos por algo, Julio. Cada 2 años y medio, elecciones. Quiere decir que un congresista va a estar en campaña permanente. Claro, entonces el sueldo que va a ganar va a ser para la campaña. Y esa no es una forma. Otro elemento que se debe tomar en cuenta. ¿Quiénes son los que van a ser sometidos a esa primera renovación parcial? ¿Cuáles son los criterios? A esa consulta. Claro, ¿quiénes son? Se va a elegir por departamentos, por regiones, por personas, se va a elegir a los que han incurrido en actos de corrupción, los que generan escándalos. ¿Quién? Eso no lo dice nadie, sigue siendo un misterio. Lo otro que se sostiene desde el punto de vista jurídico y político, en los países donde existe renovación parcial, acá cerca, Argentina, esto es a nivel de Senado, y además porque allí las elecciones presidenciales son cada 4 años, y se establece quiénes son los que van a entrar digamos, después de 2 años, ya se sabe qué departamentos, si quieren más, o hay otros criterios, de que se puede elegir durante 5, 9, 10 años a un parlamento, pero hay la renovación parcial allí, pero de todas maneras, cada congresista cumple todo ese periodo. Entonces acá no está nada dicho, basta de la improvisación en las propuestas legislativas, porque acá no se trata de que, como es esta una propuesta legislativa de mi partido, yo la impongo y debo ganar, porque si pierdo, voy a perder credibilidad. No, las leyes son para... Ya presentó más de 50.000 firmas, dice Velázquez. Puede seguir presentando todas las que quiera, porque de todas maneras el procedimiento tiene que pasar por el Congreso de la República, y además son cortinas de humo lo que se van creando para evitar que se traten problemas. Los temas más importantes del como país. Por ejemplo el problema de Paita, ¿no? La concesión el problema de las huelgas en todos los puertos, para seguir viendo el tema de los petroaudios, que sigue siendo un tema verdaderamente delicado, o esta concesión última de los aeropuertos que se vienen haciendo, dice que hay una propuesta. Que los aprietas son especialistas creando estas cortinas de humo, y realmente hay temas más importantes hoy día en el país. Pero el pueblo también puede pensar algo distinto, ¿no? El pueblo en estos momentos, si bien es cierto, no está tal vez haciendo ese raciocinio que usted nos acaba de explicar, ese razonamiento, ellos están diciendo seguramente que los legisladores tienen miedo a la renovación, porque serían muchos de ellos los que no van a ser renovados. O sea, eso es lo que piensa el pueblo,
Bueno, con las situaciones que han pasado en el Congreso. Usted mismo ha tenido un problema últimamente. Así es. El come pollo y bueno, cuántas chapas más hemos escuchado o apodos que le han puesto a cada periodista. Entonces, imagínese si hubiera esto. Entonces, dicen, los congresistas tienen miedo a esta renovación. Claro, allí, por ejemplo, si usted me permite, Julio, allí creo que se tiene que hacer una distinción adecuada.